Pasamos a la siguiente moción. Moción por la que se insta al Gobierno a promover la modificación del artículo 6 del Tratado Atlántico Norte del 4 de abril de 1949, al objeto de que ésta recoja e incluya de forma explícita las ciudades españolas de Ceuta y Melilla bajo la protección de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN, del Grupo Parlamentario Mixto. Antes de continuar, me gustaría hacer un llamamiento a la serenidad, a la mesura y a la contención del verbo por el bien del entendimiento de todos. Estamos en una Cámara y creo que lo mínimo que podemos solicitar es esto. Para esta moción no se han presentado enmiendas, por tanto, para la defensa de la moción tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Merelo. Gracias, señora Presidente. Señorías, presentamos hoy esta moción con el objeto de modificar el artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte de 4 de abril de 1949, al objeto de que éste recoja e incluya de manera explícita a las ciudades españolas de Ceuta y de Melilla, bajo la protección de la OTAN. Una moción que llega después de la agresión que sufrieron nuestras fronteras a través de Ceuta el pasado mes de mayo, cuando más de 10.000 marroquíes, empujados por su rey, entre ellos no pocos menores, asaltaron o entraron a través del espigón de Tarajal. Una muestra más del intento por parte del Reino de Marruecos de conquistar las dos ciudades españolas de Ceuta y de Melilla, una aspiración antigua y por todos conocida de sobra. Una amenaza que sigue latente y que se puede volver a producir en cualquier momento. A ello se suma la dejadez de este Gobierno, un Ejecutivo que, pese a las amenazas y los hechos, volvemos, por ejemplo, a mayo de 2021, han ido reduciendo su partida en inversión militar, menos medios, equipos y recursos. Por el contrario, Marruecos la ha ido incrementando. Así, la brecha entre España y Marruecos se ha reducido hasta el punto de que el porcentaje de inversión que Marruecos destina a defensa en proporción a su Producto Interior Bruto es casi 3 veces mayor al de España, es decir, el 3,2% frente al 1,01%. El pasado 1 de diciembre, en esta misma sede parlamentaria, yo misma les advertí que mientras el Gobierno de Sánchez destina 10.000 millones a defensa, Marruecos destina 15.000. E insistí, caminamos hacia un problema de seguridad nacional. No escucharon. Pero no es lo único. Marruecos ha intensificado sus buenas relaciones con Estados Unidos en los últimos años y especialmente son llamativas las reuniones para tratar asuntos relativos a la defensa y seguridad entre ambos países, donde se han tratado asuntos como contratos de armamentos y de material bélico. En ellas se llegaron a acuerdos en materia de contratos de armamento y material bélico que se incluyen carros de combate Abrams M1A1SA, aviones de combate F-16, helicópteros Bell 412 de guerra antisubmarina, helicópteros Apache AH-64E, sistema de misiles antiataque Taun-2, sistema de misiles antiataque FGM-148 Javelin y sistema de misiles aire-aire AIM-9X. El Gobierno de España, mientras tanto, miraba hacia otro lado, dejando pasar el tiempo, dedicando bonitas palabras al ejército y dejándoles a la intemperie. Un tercer punto importante es el Tratado del Atlántico Norte en sí, porque no incorpora ni a Ceuta ni a Melilla. Si bien es cierto que el concepto estratégico de 2010, el séptimo, se afirma que la OTAN disuadirá y se defenderá contra cualquier amenaza de agresión y contra los desafíos emergentes de seguridad, allí donde amenacen la seguridad fundamental de un aliado o de la alianza como un todo. Así, la adhesión de Francia y Turquía a la Alianza Atlántica sí supuso la ampliación del artículo 6 del tratado para que la consideración de ataque armado incluyese los departamentos franceses de Argelia contra el territorio de Turquía o contra las islas bajo la jurisdicción de cualquiera de las partes en la zona del Atlántico Norte al trópico de Cáncer. En definitiva, no deja de ser voluntad política y la seguridad de una nación como España no puede depender, por un lado, de los deseos de una pandilla de comunistas, de separatistas o de filoetarras y, por otro lado, de la voluntad de los aliados. Esperemos que entiendan esta parte. En definitiva, lo que tratamos es de decirles que la voluntad política depende de muchos factores y está claro que en función de las relaciones del momento la reacción puede ser catastrófica. Es por ello que insistimos en que la única solución pasa por modificar el artículo 6 del Tratado de Washington para incluir de manera explícita a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y que no cabe otra opción. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Democrático, la señora Martín. No interviene. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, el señor Cervera.
No interviene. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, la señora González. Gracias, presidenta. En este caso, a mí me cuesta entender cómo la mesa del Senado ha aceptado una moción que dice cosas como las que dice en su exposición de motivos. Dice que se están produciendo acciones encaminadas al objetivo de ultimar la conquista de las ciudades de Ceuta y Melilla, que el Reino de Marruecos está ultimando acciones destinadas a la conquista. Esto está escrito en febrero del 2022. Vuelve a hablar de conquistar las plazas españolas en el norte de África. Yo no sé si nos están hablando de la modificación de un punto del Tratado de la Alianza Atlántica o nos están haciendo un llamamiento a una cruzada, porque este lenguaje no es del siglo XXI ni de lejos. Ni siquiera en el siglo XIV, cuando efectivamente no existía el Estado, que se me ha pasado antes eso y lo lamento mucho, se utilizaban soflamas de este tipo para llamar a la cristiandad a una cruzada contra las personas de otra religión. Considera que hay un problema de seguridad nacional que son las migraciones. Mezcla la seguridad nacional con las migraciones. Por otra parte, habla de las relaciones que efectivamente existen entre Marruecos y los Estados Unidos. Es verdad que los Estados Unidos cambian de aliados en función de sus intereses. Lo hemos visto en Libia, lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en muchas partes del mundo. Y es verdad que en este momento parece que tienen una alianza con Marruecos y Estados Unidos es socio de la OTAN. No sé si pretenden que Estados Unidos se ataque a sí mismo. En fin, es absolutamente un delirio, señora presidenta, el contenido de esta moción desde nuestro punto de vista y por eso, evidentemente, vamos a votar en contra. Por eso y porque no hay ninguna amenaza ni en Ceuta ni en Melilla. Han sido ejemplos durante siglos de convivencia en la diversidad, de mezcla natural de culturas, religiones, razas. Toda esa convivencia que a veces es difícil y que siempre es frágil, hay quien la quiere destrozar. La ultraderecha la quiere destrozar por intereses electoralistas. No voy a mencionar el nombre del diccionario que utilizaba cuando era chica, pero la ultraderecha quiere destrozar esa convivencia, insisto, siempre frágil, siempre con dificultades, por intereses electoralistas. Y encima de soslayo meten a las Islas Canarias. Realmente, en este caso, si tengo que hacer algún reproche, sería a la mesa del Senado por admitir semejante moción, semejante delirio, para que sea debatido en una comisión de la Casa. Y, evidentemente, como está en el orden del día y como se somete a debate y a votación, nuestro voto va a ser negativo. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco. ¿Ha salido? Vale. Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, Escarli Reya Bildu, el señor Castella. Señoría. Gracias, presidenta. Por nuestra parte no habrá debate. Es triste que precisamente en un día como hoy, cualquier día, pero precisamente en un día como hoy, entre en el orden del día a un texto en el cual, si algún sentido tienen las estructuras de seguridad, debería ser para la resolución de conflictos y para tender puentes para el concierto de las naciones, precisamente llamamientos a utilizar estas estructuras de seguridad para fomentar el conflicto, para inflamar determinadas emociones y sentimientos que, bueno, ya sabemos que es la grieta que utiliza la extrema derecha para hacer entrar el odio en la sociedad, romperla por dentro y así poder tomar el control. Por nuestra parte, por eso no hay debate, sino simplemente constatar la tristeza, la repulsa de que un tema como este, cualquier día entre en comisión, pero especialmente hoy, con todo lo que significa. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Popular en el Senado, Luis Rogelio Rodríguez. Muchas gracias, señora presidenta. Enhorabuena por su elección. Mi cariño y mi afecto también al expresidente César Mogo. Hago mías las palabras de mi portavoz en esta comisión. Señorías, esta moción es una copia exclusiva de una moción exactamente igual que se presentó en el Congreso.
Por tanto, la mesa la ha calificado porque ha creído conveniente hacerlo, como también como también lo hizo la mesa del Congreso. Señorías, la OTAN es una alianza defensiva de países que comparten unos principios fundamentales como son la democracia, el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos, más bien que de países que se encuentran en una ubicación geográfica determinada. Mientras España rinda culto a esos principios, evidentemente puede contar con la OTAN. En caso contrario, ni Madrid tampoco podría contar con la cláusula defensiva de defensa colectiva. ¿Cuál es la realidad de la moción que se establece? Bien, nosotros no compartimos la perspectiva apocalíptica que presenta el grupo proponente sobre la amenaza militar que pudiera cernirse sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Por otra parte, los datos militares aportados son absolutamente sesgados. No se puede comparar los tantos por cientos de PIB de Marruecos y España de ninguna manera. Los 3.000 millones de euros que dedica Marruecos a su presupuesto de defensa, que es verdad que es un 3% de su PIB, no tienen nada que ver con los 10.500 millones que España le dedica, aun siendo pocos todavía, y todos desearíamos que fuese más, con los 10.500 millones que España le dedica. Estamos hablando de un 300% más que Marruecos. La soberanía de España sobre las ciudades de Ceuta y Melilla no se encuentra cuestionada por ningún actor internacional, a excepción hecha evidentemente del Reino de Marruecos, que mantiene esa postura reivindicativa sobre su soberanía, pero que digamos que lo ha hecho a través de los tiempos y cada vez que ha tenido una situación interna de conflicto. El problema más acuciante y real al que se enfrentan las ciudades es el de su situación económica, social y política, que también se ve perjudicada por muchas actuaciones unilaterales del Reino de Marruecos. Pero estos son los problemas reales de Ceuta y Melilla, y no la posible eventual amenaza militar, a lo que se debe conceder una importancia relativa y al que deberían de concurrir todos los esfuerzos de todas las fuerzas políticas para los problemas reales que tienen ambas ciudades. Un aspecto relevante, igualmente lo tocante a las dificultades económicas y sociales por las que atraviesan ambas ciudades, es el de la interculturalidad y la convivencia entre diferentes perspectivas culturales y religiosas de su ciudadanía, que ha venido siendo razonablemente pacífica a lo largo de los siglos. Por tanto, tampoco es algo que sea en este momento un conflicto de especial dificultad. Ha sido y es un ejemplo esa convivencia para otras partes del mundo en las que no es exactamente igual la misma. Por tanto, cualquier intento de alterar la convivencia intercultural o interreligiosa debería ser considerada como contraria a los intereses nacionales por parte de todas las formaciones políticas y debería concitar el acuerdo entre las mismas. Sí es verdad una aseveración que realiza la proponente de la moción, que es que las ciudades de Ceuta y Melilla no están incluidas estrictamente en el Tratado OTAN cuando España se adhirió a la organización en el año 82. Es cierto, no están incluidas como tales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el artículo 6 del tratado especifica que cualquiera de las partes al norte del Trópico de Cáncer y las fuerzas de dichas partes que se encuentren en el mar Mediterráneo o en la región del Atlántico Norte, que incluye lógicamente a las fuerzas españolas en Ceuta y Melilla, que se vean atacadas, serán defendidas no solo por el país miembro, sino por todos los miembros OTAN. Es verdad que no hay una obligatoriedad strictu sensu que se contemple en el propio tratado, pero sí, de ahí se deriva efectivamente que cualquier problema hipotético que pudiera ocurrir en un principio estaría perfectamente soslayado por esta situación. Nosotros sí vamos a votar a la moción, vamos a votar afirmativamente a la moción, pero teniendo en cuenta todas estas especificaciones y que, desde nuestro punto de vista, no estaría, desde luego, de más que se pudieran incluir en el artículo 6 del Tratado de la OTAN específicamente las ciudades de Ceuta y Melilla, siendo, como digo, muy prudente en el tema y, sobre todo, teniendo en cuenta que no es, evidentemente, en estos momentos, una prioridad por parte de nuestras Fuerzas Armadas la defensa hipotética de estas ciudades. Ahora bien, dicho lo cual, no estaría de más que pudieran incluirse dentro del tratado para que esa obligatoriedad, que ahora mismo no es jurídica, lo pueda ser en el futuro. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ruiz.
Gracias, señora presidenta. Y como portavoz del Grupo Socialista en esta comisión, pues enhorabuena por su elección, y al anterior presidente y maestro en esta materia, por lo menos para mí, y creo que para alguno más de esta sala, César Mogo, pues nuestra felicitación por el trabajo que ha hecho y por la estela del trabajo que va a dejar. Pasando al tema que nos trae el Grupo Parlamentario Mixto a través del partido Vox, pues ya lo ha dicho la compañera de Izquierda Confederal. Una moción en la que se habla de que el Reino de Marruecos permitió y alentó una auténtica invasión migratoria. Una moción en la que se da por hecho que la Guardia Civil y el CNI califican de amenaza latente la posibilidad de una nueva invasión. Claro, si hablamos de nueva invasión es que se supone que ya ha habido una. Luego dan por hecho de que el suceso migratorio que ocurrió hace unos meses era una invasión intencionada. Y nada más y nada menos que creo que me ha parecido entender que esta acción iba alentada por el rey de Marruecos. Aquí en esta moción se habla ya de una actuación premeditada y en la que no sé cómo curiosamente han aparecido también los comunistas, etcétera, etcétera. Y luego el Partido Popular, creo que para hacer un ejercicio rudimentario de intentar comprometer el apoyo a esta moción, la ha descafeinado absolutamente. Dice que no hay riesgo latente de invasión. Ha dicho que la actuación de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado y de las Fuerzas Armadas en Melilla y en Ceuta no solo es absolutamente ejemplar, sino que si aceptásemos la moción de Vox estaríamos deslegitimando las actuaciones pasadas, presentes y futuras de los mandos de esas unidades que están destinadas en Ceuta y Melilla, puesto que evidentemente están haciendo un trabajo excepcional y son ellos los que plantean cuáles son sus necesidades de medios y de personal que trasladan al Ministerio de Defensa. Luego no sé qué datos puede tener Vox para deslegitimar ese trabajo y desde luego lo ha dicho creo que también y con acierto el portavoz del Partido Popular. Los artículos del Tratado de Washington de la OTAN dicen lo que dicen y dicen que evidentemente Ceuta y Melilla están absolutamente amparadas en caso de una hipotética situación de riesgo para el territorio nacional que es España. España incluye en ese territorio Ceuta y Melilla. Pero es que además parece que alguno de estos dos partidos, tanto Vox como el Partido Popular, han olvidado que tenemos diversas alianzas también en materia de defensa o de seguridad en nuestro espacio, que es el Tratado de la Unión Europea, concretamente en su artículo 42.7, que extiende a Ceuta y Melilla la defensa colectiva de la Unión Europea. Es decir, esta moción no hay por dónde cogerla y, lamentablemente, en un día como hoy, como bien ha dicho algún otro compañero, esta moción no debería haber llegado a los debates de una comisión que deberían aquí estar para tratar cuál es la situación presente y futura de nuestras Fuerzas Armadas. Y, desde luego, a modo de colación, creo que en un día como hoy la organización del Tratado del Atlántico Norte está en cosas más importantes como para tratar la modificación del artículo que hoy se pretende. Por eso votaremos en contra. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasaremos, como todas, al final de las votaciones de las mociones.